Mi sueño es hacer un voluntariado. ¿Pero cuándo lo vas a hacer? ¿Algún día? ¿Cuántas veces has dicho que te gustaría hacer un voluntariado? Veréis, a mí me pasaba exactamente igual, hasta que hace unos días, estando en México, encontré una página web llamada Worldpackers, que tiene oportunidades de voluntariado por todo el mundo, y ahí encontré .df, un hostal que buscaba ayuda. Les escribí proponiéndoles un vídeo a cambio de alojamiento y al final acabé haciendo amigos para toda la vida y tatuándome con ellos. Así que me he propuesto en este vídeo de 10 minutos contaros mi experiencia y responder vuestras dudas. Así si es un sueño que también tenéis pendiente como lo tenía yo, lo podáis cumplir este año. Muy buenos días, yo soy Judith Tiral y hoy vamos a hablar sobre hacer voluntariados. Este vídeo va a ser un poco diferente porque creo que tiene mucho más sentido si lo hablo con vosotros este tema en lugar de contaros solo mi experiencia, porque cuando ponía stories y os hablaba de Worldpackers me hacíais muchísimas preguntas. Yo ahora voy a coger vuestras preguntas y os voy a responder todas las dudas que tengáis. Empezamos, a ver. Pa'l rey. Si eres muy tímido e inseguro, pero tienes muchas ganas de hacer estas cosas... lo he leído mal. Tengo que ir a la escuela. Y si eres muy tímido e inseguro, pero tienes ganas de hacer estas cosas, pues tío, hazlo con miedo. Es lo que hice yo. Os vais a reír, pero yo me considero tímida. O sea, a mí hay muchas cosas que con la cámara muy bien, todo muy divertido, pero sí que es verdad que en persona pues me da más apuro. Acabo de llegar al sitio, es este sitio que hay aquí detrás de mí. Estoy nerviosa. Es que no sé, va a ser mi casa. Y si no me gusta el trabajo, y si no me caen bien. A ver, me cae bien todo el mundo, pero no sé, estoy nerviosa. Hola. Y nada, pues lo hice con miedo y fue espectacular. Esperad, perdonad, voy a parar aquí un momento. Para que entendáis por qué fue espectacular, tenéis que conocer a Fausto. Este es Fausto. Fausto tiene 30 y tantos años y es un genio creativo. Y de alguna manera, Fausto ha construido este hotel con sus propias manos. Está locochón. La verdad es que este sitio es mágico, o sea, está lleno de pequeños detalles. Luego les pusimos hojitas y luego terminaron así. Y por ejemplo el piso lo hicimos con la madera que usamos para la cimbra. Lo tuvimos que cortar a mano, entonces por eso está lleno de hoyos. ¡No! Sí, está bueno, ¿no? Y esta es la habitación privada. A la si yo tuviese tu habilidad de construir cosas, no pararía nunca. Sí, está locochón, ¿no? Te haces tus propias casas. Todo, ajá. Os prometo que este hombre es así, o sea, tan especial como parece. Y lo mejor es que ha construido .df para los viajeros, pero también como núcleo para hacer proyectos en su barrio y ayudar a que los más jóvenes no se vayan por el camino de las drogas. Entonces hacemos un montón de talleres para niños, ¿no? Hacemos shows. Por ejemplo, Mare, ella hace rap, pero como un rap feminista. Y vino a hacer un taller, ¿no? De rap como para niñez. ¿Qué es lo que hay que pagar? Hay que pagar $49, pero en este caso tenemos una colaboración y si ponéis el código JUDITHTIRAL os restan $10 de la membresía. O sea, son $39 para todo el año. ¿Qué se necesita para que te elijan? Jamón Abidul, pues muy fácil en realidad. Lo que tienes que hacer es darte de alta, rellenar muy bien tu perfil, tus intereses, que vean que eres buena gente, que tienes conocimiento sobre algo, tu experiencia previa y tal, que no hace falta que hayas estado haciendo voluntariados antes, pero sí, pues no sé, por ejemplo, yo puse que se me daba bien hacer vídeos. Pon una foto de perfil que se te vea de cara y luego cuando veas un sitio que te interesa y les escribas, pues nada, currártelo un poco, ¿no? Poner algo más que una frase, tipo, mira, pues soy así, asá, me interesa tu proyecto por esto y por lo otro, creo que podría aportar esto. ¿Se puede hacer uno en España o solo existe en México? Se puede hacer en todo el mundo. O sea, yo antes de elegir México estaba planteándome Brasil, Tailandia, tienen en Japón, tienen en Japón también. Tienen en todas partes, es una pasada. ¿La gente que estaba en el hostal también era voluntaria o estaba porque quería? A ver, los voluntarios también están porque quieren. Mi habitación era para gente voluntaria. La gente que estaba viviendo ahí y estaba ofreciendo, pues eso, su trabajo a cambio de estar ahí. Pero luego también en el hostal había muchísima gente que estaba por vacaciones. Vale, este chico que vais a ver ahora se llama Dubán, es colombiano, pero es adicto al programa Gente Maravillosa de Andalucía. Es que era una persona maravillosa. Claro que está equivocado. Y tú lo has dicho muy bien porque eres una persona maravillosa, Melody. Llegué aquí como voluntario, estuve 2 meses y los chicos muy amables me dijeron que si me quería quedar más tiempo podía hacerlo
y empecé a trabajar aquí y ya los apoyo como una parte de la organización y esas cosas. Es como una familia, nos reímos todo el tiempo, somos personas maravillosas. ¿Qué le dirías a la gente que alguna vez ha planteado ser voluntario pero no se atreve? Que lo hagan, que es una experiencia increíble, luego es una buena forma de ahorrar mucho dinero cuando quieras viajar. Y el voluntariado te abre muchas puertas, conoces mucha gente, te empiezas a mover por una red de personas que son increíbles y que todos se apoyan así súper bonito. Adiós. Ya no soy maravilloso. ¿Cuántos días estuviste? 7. ¿Cuánto recomiendas? ¿Tiene tiempo mínimo para quedarse? Cada proyecto tiene un tiempo mínimo diferente. Tú cuando estás en la plataforma puedes ver que hay algunos sitios que te dicen tienes que estar mínimo 2 semanas o tienes que estar un mes o algo así. Creo que lo mínimo que yo he encontrado son 2 semanas, pero luego también depende mucho. Por ejemplo, en mi caso yo solo fui una semana y les escribí, les dije solo tengo una semana pero te puedo entregar esto, que era un vídeo de los tal y tal. Y me dijeron que sí, que no había problema. Aparte del vídeo también estuve ayudando a los chicos con el mural que estaban haciendo. Es un mural súper especial porque está hecho con objetos de personas que han fallecido del barrio. Estoy aquí con los chicos haciendo el mural y me van a dejar pintar un poquito. Me hace mucha ilusión porque nunca he pintado ninguno. La banda. Pasó aquí la banda de la Mocte. Sí, pues faltan los 500 ¡Ay, más. no, joder! Un trabajo tenía que hacer. ¡Maldita sea! ¿Sabéis la historia de alguno de los objetos? Sí, por ejemplo, ese objeto es una chica, la hermana nos lo mandó y bueno, su hermana se murió súper joven, ¿no? En la foto es súper chavita, como de 18 años y también se dedicaba al arte, ¿no? Y ese es uno de los monitos que ella hizo mientras estaba estudiando. ¿Se puede hacer en pareja? Sí, había una chica ahí que estaba con su novio. Hi! And the guy is your boyfriend? Yeah, we were traveling together in Russia. Pero igual... yo venía aquí a criticar. He venido aquí a charlar de ella. No, mentira. No, sí, está bien. Lo que pasa es que sí que notaba pues que como va con su novio, pues está más con él. Yo recomendaría a veces hacer cosas sola, tipo sin amigos y sin nada, porque te descubres mucho a ti misma. ¿Está limitado para nacionalidades? No, lo puede hacer gente de todo el mundo. ¿Cuál es la media que gastas en un voluntariado, sin contar con caprichos ni fiestas? ¿Cuánto dinero es poco dinero? Vale, pues muy poco. Tipo, muy poco. Os vais a asustar de lo poco que es. Bueno, asustar, pues sorprender, ¿no? En realidad. ¿Este que estudia en Harvard? ¿O en Oxford? Yo estuve, mira, una semana y tuve mucha suerte porque en este hostal cada mañana alguien hace el desayuno para todo el mundo y luego a la hora de la comida, cada día un voluntario diferente cocina algo. I'm making a potato curry. Anything else it needs. Maybe salt a little bit more. Oh, but a little bit spicy. Creo que has tardado mucho en decir que está bien. ¿No Costa Rica? Melanie, ¿cómo está? It's amazing, eh? Thank you. Thanks. Pero normalmente como había trabajo, pues se ponía la comida tipo sobre las 4. Entonces como que solo me gastaba dinero para cenar y como México es tan barato, a veces cenaba por 1 euro o 2. Entonces igual me habré gastado, pues ponle que 2 por 7, 14 euros. O sea, ¿qué hago aquí? Por favor, me quiero volver a México. 14 euros me habré gastado. He salido a recorrer un poco para ver qué había en los alrededores del hostal y me he encontrado un parque que es chulísimo, pero es como si lo hubiese diseñado un niño después de comer mucho azúcar. Tienen un mundo de hielo con Olaf, una cárcel, una caja para que te hagas pasar por Bambi. Aquí hay un arbusto con forma de caballo. De repente estás en Londres. Minions haciendo una hoguera. Aquí hay una mujer con un perro. Una avioneta. He visto que hay un mercado aquí cerca y voy a ir a comer tacos porque me apetecen mucho y ya soy una experta, ya lo sé comer bien y ya no me afecta el picante. Va a llevar los ajos y a 10 para... Me he comprado estos donuts de chocolate y los quiero probar a ver qué tal están. Pues riquísimos, ¿cómo van a estar? Riquísimos. Nuestros gérmenes ya son gordos. Es de fiar, un montón. Estuve pensando en hacerlo, pero prefiero más una organización por si pasa algo. No entiendo. A ver, mirad siempre que tengan buenas reviews, pero... Para la reina. Pero eso que es súper de fiar. ¿Exigen algún tipo de estudio certificado? No. ¿Requisitos para hacer voluntariado? Ninguno. ¿Los voluntarios a ti qué hacen? Pues bueno, nos ayudan por ejemplo a mantener el espacio, estar con la banda, con los huéspedes como check-ins, check-outs, contestar mails. ¿Cómo se aplica? Te das de alta en la página web, dejo aquí el enlace abajo para que podáis ir, le mandas un mensaje a quien quieras y normalmente te dicen que sí y hacen una reunión contigo en Skype, que es más para ver que no estás pirado, ¿sabes? Y ya está. ¿Te paga el voluntariado? No, hombre.
Encima queremos que nos paguen, pero ¿cómo podéis ser tan ratas? Yo no soy así, ¿eh? ¿Te pusieron a hacer cosas que no estaban dentro de lo acordado? No, al revés. Yo quería ayudar y no me dejaban, porque lo mío era hacer un vídeo. Siempre me ha dado miedo ponerme en una hamaca porque creo que tengo el culo muy gordo y que se va a caer de la pared siempre. ¿Es así? Yo nunca he visto que quede así esto. La verdad es que se está súper bien aquí. Me daba miedo venir porque pensaba mucho en plan, ¿y si luego no tengo privacidad, no tengo tiempo para trabajar y tal? Pero es como que todo el mundo tiene repartidas sus funciones y entre medio cada uno hace lo que le sale de la figa. Y está súper bien, se está súper tranquilo. Si vas al extranjero te pagan el vuelo. Cariños, ¿qué os pasa? Que no te pagan nada. Hay que tener habilidades específicas dependiendo del lugar que apliques. Habilidades específicas. Bueno, sí que es verdad que hay a veces, por ejemplo, en México había una oferta para hacer voluntariado que te pedían que supieses de redes sociales porque buscaban a un community manager. Para algunas cosas necesitarás habilidades específicas, pero para el 90% no. ¿Tiene límite de edad? O los ya talluditos podemos también. Y no tiene límite de edad. Miradme a mí. Cariño, que soy más vieja que el Titanic. ¿Es algo que recomendarías hacer para uno solo o con alguien? Para las dos cosas, pero sí que es verdad que cuando estás solo pues como que te empuja más, ¿no? A relacionarte y tal, es muy guay. Hoy es mi último día y habían unos 2 o 3 suscriptores que me habían dicho de quedar. ¿Qué tal? ¡Oh, es un dulce! Los suscriptores están aquí, bueno, ya son amigos y me lo he pasado súper bien, me han emborrachado. Me han enseñado lo que es la chona. Por favor, no te vayas. México te va a extrañar. Con la salsa y todo. O sea, es que en mi caso lo pasé tan bien que además acabé haciéndome un tatuaje y todo. Pues hoy he conocido a una chica que se llama Maya, que es la novia del chico que está haciendo el mural, Alex, y hace tatuajes. Pero ha surgido que me haga un tatuaje, así de la nada. Ella no quiso. Elige tú. No, tú eliges. Ah, elijo yo. Claro, sí. Tiene sentido. Sí, tiene sentido. Ya vi muchos tutoriales en YouTube, no hay pedo. Todo parece extrañamente casero. ¿Sabes? Bueno. Chicos, ya hemos acabado el tatuaje, ha quedado hiper mega bien, luego os lo enseño en el plastiquete. Pero os quería decir, por favor, que tenéis que seguir a esta chica, que es una maravilla. Hola. La podéis seguir en Instagram como Gato Disaster, os lo dejo aquí igualmente para que lo podáis ver. Y os dejo el enlace abajo, pero que es una genia, de verdad, ha quedado súper, hiper, mega bien. Y además pone chingón. Ahí está Óscar, que se le ha roto el diente. Porque como se ven los blancos atrás. Y nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda. Y nada, si tenéis alguna pregunta, dejadme, estaré respondiendo comentarios. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Hola, familia real. Espero que os hayan gustado mis eructos. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time